Esto que estáis viendo es un unboxing de 6 drones que iremos viendo próximamente por el canal. Y ya os digo yo que hay algún modelo que tiene sorpresa. Y no lo digo por este Nochi 2, sino por este de aquí. No sé si os suena de algo, pero sí. Creo que es el modelo que estáis imaginando, pero con motores sin escobillas. Algunos de ellos me dan muy buena sensación, pero otros no tanto, como este dron que quiere ser un coche o vete tú a saber. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de tecnología. Una herramienta esencial para poder abrir el paquete es siempre nuestra katana. Desempaquetamos todo esto y vamos a empezar con este E99 Pro, que vendría a ser el hermano mayor del E88 Pro que hemos visto cientos de veces por internet y aquí en el canal. A diferencia del E88 Pro, o al menos el que yo recibí, este trae un embalaje de cartón en el que nos indica algunas de las especificaciones de este dron. Clásico maletín de goma espuma semirrígido, la bolsita con los accesorios, cargador para las baterías, hélices de repuesto, protector de las hélices. Aquí podemos ver el dron que trae como una especie de film protegiendo la parte superior del dron, que bueno, no es que sea algo súper esencial, pero da cierta sensación de calidad, ¿no? Desplegamos las patitas, es muy parecido, o al menos es lo que yo veo, a el E88 Pro, quitando el diseño en la parte superior, el resto me parece igual, o sea, la batería igual, la cámara igual, las patitas son iguales. Aquí podemos ver la comparación. La cámara, la única diferencia que tiene es que en una pone cámara dron y en la otra no, pero por el resto es que me parece igual. Ya os digo, la diferencia está en la parte superior. Luego tendremos que ver a pie de campo qué tal se comporta. Lo mismo es un auténtico fiasco como nos sorprende, pero por el momento es más de lo mismo. Si habéis probado ya alguno de estos drones y queréis dejarme en comentarios vuestra opinión o alguna referencia, es de agradecer. Por aquí tenemos el mando, que es absolutamente igual que el del E88 Pro y los manuales. Más de lo mismo. No sé si pensar que esto es un intento de renovar el E88 Pro. Espero que en prestaciones al menos esté por encima. Continuamos con el siguiente dron, S1S Max. A primera vista, la caja tiene algunos golpes, eso es cierto, pero tranquilos que el dron está en perfectas condiciones. Como siempre os digo, estos paquetes recorren miles de kilómetros y a veces el embalaje no es el mejor. En este lateral podemos ver algunas de las funciones como la cámara, el modo sin cabeza, la iluminación, el control por gestos, maletín semirrígido en el que viene metido el dron, y es cierto que este maletín se nota que tiene una calidad mayor, es más rígido y protege un poquito más el dron, además del tipo de costura que se nota que está más cuidado. Comenzamos con el mando. Ya podemos ver a primera vista que el mando no tiene nada que ver con el que hemos visto anteriormente, ese E99, ni el E88 Pro. Aparte de este pequeño cartoncito de indicaciones, que bueno, es muy de agradecer este tipo de instrucciones para todos aquellos que os estáis iniciando en este mundillo. Continuamos con el dron, nada que ver con los materiales con otros drones. Esto de aquí es una pestaña con la que podremos retirar el módulo de la cámara, retiramos la batería y batería convencional, como la del E88, E99 y todos esos drones más baratillos. Desplegamos el dron para echar un vistacillo más en profundidad a los materiales de este cacharrito. Solamente con el tacto ya notamos que hay mejor material, está mejor construido que el E88 Pro, el E99 que acabamos de ver, incluso ese F198 que vimos hace un tiempo, un dron con motores sin escobillas que gustó y sigue gustando muchísimo. Aquí arriba a la derecha os dejo el vídeo por si queréis echarle un vistazo. Otro detalle importante es este sensor de proximidad que tiene arriba y la iluminación lateral, que no sé si es simple iluminación o quizá estaría muy bien que nos indicara el nivel de batería. Bolsita con accesorios, cable, hélices, destornillador, los manuales, manual del dron y manual de la aplicación del dron. Vamos a retirar esta gomilla del mando y vamos a echarle un vistacito al mando. En el mando también podemos ver que no se parecen nada a los drones anteriormente mencionados. Tiene su propio diseño de la marca LSRC, de la cual ya hemos visto varios modelos como el XD1, el KI905, el LSRC Mini. Arriba a la derecha os dejo la lista de reproducción. Este S1S me parece un dron muy interesante. Vamos con el siguiente. Funda negra de tela semirrígida. A ver qué tenemos aquí dentro. Efectivamente, el dron que quería ser un coche, no voy a engañaros, pero la sensación que me da es plasticucho que parece que en
cualquier momento se vaya a quebrar. No, aunque los demás están hechos con un plástico que se nota que es muy endeble, este de verdad que es que parece que en cualquier momento se rompe. Esto que estoy señalando ahora mismo deben ser los sensores de proximidad, que este modelo no los incluye. Al encenderlo se le encienden los faros y los pilotos traseros, o sea, de verdad que es muy mágico este dron. La antenita para transmitir la señal de la cámara y la batería, que al menos la pestañita de agarre es un poquito más chata que la de los modelos anteriores. Bolsita con accesorios, cargador, destornillador, hélices de repuesto y el protector de las hélices. Vamos con el mando, 3 pilas AA para funcionar, lo clásico, no se sale de la regla, la pinza para el smartphone y los materiales son plasticazo, puro y duro. Manuales, manual del dron y manual de la app de la cámara, veremos qué resultados nos da a pie de campo, pero de verdad que no tengo mucha confianza yo en el coche dron este, a lo mejor luego nos sorprende, pero no sé, a primera vista ya sí que os digo que no me da mucha confianza. Vamos a dejarnos de coche dron y continuamos con Nochi, el Nochi 2. Ya vimos el Nochi 1, lo que pasa es que con otro nombre, el 4DRC V9 o Nochi Mini, un mini dron que no os lo digo, os lo muestro, se tanquea muy bien los golpes, tiramos de katana y abrimos el paquete. A nivel de empaquetado viene impecable, la verdad es que 4DRC ese aspecto lo cuida muy bien. Y antes de seguir, dejadme deciros que si os está gustando el vídeo es de mucho apoyo que dejéis vuestros likes, os suscribáis y activéis la campanita para más vídeos como este, que tenemos un grupo en la comunidad donde publico todas estas ofertas y muchas más, y un grupo en WhatsApp de ofertas que no podéis perderos. Estuche de tela semirrígido y al abrirlo aquí tenemos este juguetito 4DRC V30 o Nochi Mini 2. Un mini dron que viene metido en el mando. La verdad es que todo este tipo de mini drones me parecen súper curiosos y súper llamativos por la simple chorrada de que vienen metidos en el mando. Y más teniendo en cuenta que el dron estrella del canal acumula casi 18 millones de visitas. Ahí podemos ver los sensores de proximidad que tienen la parte superior, la cámara en la parte delantera, las patitas plegables como todo este tipo de mini drones. Cabe decir que la marca 4DRC, al igual que en empaquetado, sus materiales suelen ser bastante buenos, es algo que cuida bastante y que es de agradecer. Aquí podemos ver más de cerca el sensor de proximidad que tiene en la parte superior y la cámara delantera. Ya veremos qué resultados nos da a pie de campo. Tampoco es por chafaros la sorpresa, pero normalmente estos sensores de proximidad en drones tan baratos, aunque 4DRC no tengo una mala opinión de ellos, los sensores de proximidad no suelen funcionar bien. Aquí voy a enseñaros una pequeña comparación con el señor antigolpes S4DRC V9 o Nochi 1 y el LSRC Mini, que tienen cierto parecido. Estos dos últimos en tamaño solo, ¿eh? Y otra cosa que quiero destacar es que las baterías, tanto de este Nochi 1 como del Nochi 2, y otro dron que vimos por el canal, el 4DRC Viki Mini, son compatibles entre ellos, ¿eh? Por lo que si disponéis de estos modelos, cuando vayáis a volar uno podéis llevaros las baterías de los otros y tendréis más tiempo de vuelo. Ahí podéis ver que los tres tienen un tamaño muy similar, dos buenos mini drones, y el Nochi lo veremos más adelante. El mando para funcionar necesita dos pilas AAA. Por aquí tenemos la pinza para el smartphone, que es desmontable, y la bolsita con algunos accesorios como el cargador, hélices de repuesto, protectores para las hélices y un pequeño destornillador. El manual de este 4DRC V30 y vamos a por el siguiente. ¿Qué tendremos aquí en este maletín tan random? Maletín de plasticazo rígido. Lo sé, lo habéis visto al principio, pero tengo que haceros el drama. Dejadme en comentarios qué dron es este antes de que os lo diga yo. Lo cierto es que yo no me esperaba ver este modelo con escobillas, ¿eh? Y mucho menos en este tipo de empaquetado, este maletín tan random, la verdad. Me lo esperaba más en un maletín de tela, pero en un maletín de plástico duro. La verdad es que es muy raro esto, ¿eh? Es como si fuera una especie de prototipo extraño. Y sí, ahí lo tenéis comparado con el que sería el modelo original, un E88 Pro con motores sin escobillas.
es absolutamente igual, salvo por la diferencia del sensor de obstáculos que lleva en la parte superior y los motores sin escobillas. El resto es todo igual. Bueno, realmente no, perdón, la cámara, no pone lo de cámara, tiene luces en la parte inferior, como estáis viendo ahí. La batería sí que es cierto que es la misma. Y otra diferencia es que podemos retirar el módulo de la cámara, como el otro modelo que hemos visto anteriormente, simplemente con un clic, sin desatornillar nada ni nada, como ese S1S que hemos visto. Me gustaría probar si este módulo es compatible con el E88 normal, ya que bueno, en caso de averías o cosas así, siempre podemos sustituirlo fácilmente, ¿no? Si os dais cuenta, el encendido es absolutamente igual, o sea, espero que realmente valga la pena el tema de los motores sin escobillas, porque bueno, si lo consigues por un buen precio, está genial. Este dron es barato, es ligero. Aquí tenemos la bolsa con los accesorios. Echo de menos, que no estoy viendo aquí, los tornillitos, por si tienes que sustituir las hélices, pierdes algún tornillito, como a mí, o sea, que me falta alguno y no en el dron. Pero es raro, ¿no? Echo de falta que vengan esos tornillitos. Y aquí tenemos el mando. Plasticazo, no es igual que el mando del E88, eso es cierto, pero se nota que es un mando de un dron muy barato. Tiene la pinza para el smartphone, funciona con 3 pilas AA. Simplemente viendo el mando identificas que es un dron barato, es un dron de juguete. Entiéndase, dron de juguete, es un dron que pesa 60 gramos o menos. Y los plásticos, los materiales, no se puede comparar ni mucho menos con un DJI. Y de la cámara no vamos a hablar. Es una cámara con una calidad ínfima que nos enfoca, no tiene ningún tipo de estabilidad, o sea, es de juguete. Y vamos a seguir con este último dron, el K102 Max. A primera vista la caja, la verdad es que me da muy buena sensación. Este diría que es de los que mejor sensación me da, junto con el S1S. En la caja podemos ver algunas especificaciones. Abrimos la caja. Este maletín semirrígido es más gordito que el resto de maletines, lo que ya te da cierta confianza. El sensor de obstáculos que nos viene protegido con esta espumilla, bolsita con accesorios, hélices de repuesto, destornillador y el cargador para la batería y los tornillitos esos que son muy necesarios porque se pierden más de lo que parece. El mando, que sí, aquí el mando peca, para mí el mando peca, el dron me da muy buena sensación, pero este mando ya va dejando que desear. Necesita 3 pilas AA para funcionar y vamos a echar un vistazo al dron. Motores sin escobillas, se nota bastante pesado, o sea, eso da sensación de calidad, el hecho de que sea pesado. Los materiales igual, se notan materiales bastante consistentes. Aquí tenemos la cámara inferior y la cámara delantera. Por aquí podemos ver el sensor de obstáculos que, como os digo siempre, en estos drones no me inspira confianza ninguna. No pongáis confianza en ello porque o os vais a hacer daño vosotros o vais a perder el dron, al igual que con el modo vuelta a casa. Quiero aclarar una cosa, y es que de todos los drones que hemos visto aquí, ninguno se acerca al L900 que vimos anteriormente. O sea, son drones que algunos tienen muy buena pinta, ya los probaré y os comentaré qué tal y lo veremos, pero ninguno de estos se acerca a ese L900. Ese dron realmente tiene GPS y otras características que están muy por encima de estos. Ahí vemos la antenita wifi que transmitirá el vídeo a nuestro smartphone, la iluminación inferior y la batería. Este dron no utiliza la misma batería que el E88 y todos los modelos anteriores, sino la misma batería que el F198. Los manuales, manual para la aplicación y manual del dron, muy importante echarle siempre un vistazo antes de empezar a volar. Más adelante iremos viendo la revisión completa de todos estos drones y otros muchos más. Y ya os digo yo que hay algún modelo muy interesante. Y por cierto, tenéis todos los enlaces abajo en la caja de descripción. Dejadme en la caja de comentarios cuál de todos estos drones es el próximo que queréis ver. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para más vídeos como este y nos vemos prontito. Portaos bien, que ya me porto yo mal.